Hola, buenos días. Bueno, vamos a hacer un video corto. Vamos a explicar cómo hacer un baño de sudoración en la casa. Es importante saber que ahora en esta situación que estamos viviendo del coronavirus, tal vez sea también porque nosotros no tenemos precaución o no tomamos precaución de ciertas cosas que nosotros todos los días convivimos con la naturaleza. Es importante primeramente en una ollita pequeña poner ruda, eucalipto, manzanilla o cualquier otra planta natural Que sea cálido. para nosotros poder poner a unos 15 a 20 minutos a hervir en una hornilla, una cocineta o una candela, como llamen en distintos lugares. Esto lo vamos a servir nosotros por 20 minutos y vamos a prepararnos nosotros primeramente de esta manera. Ponerse la camisa y poner, para los que tienen alguna funda térmica, pero nosotros como no tenemos, hemos puesto una fundita de basura, hemos hecho para tipo una camisola. Así nos cubre y no nos permite que salga, digamos, prácticamente o se concentre nuestra vaporización y salga todas las toxinas de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces vamos a proceder a hacer esta sudoración en casa. Eso nos ayuda a limpiar nuestras fosas nasales, ¿sí? Vamos a cubrir nosotros todo el cuerpo o toda la cabeza en este caso. Como ustedes verán, hemos puesto la ollita encima de la mesa, ¿sí? Esto está tapado térmicamente, no sale del vapor, está concentrado todo. En el momento que ya nos cubrimos con la toalla y encima una sábana, vamos a poner Vaporal y mentol chino. Eso hay en todos los lugares, en distintas farmacias, una cucharita de cada uno, para poder nosotros eso absorber y hacer llegar a nuestros pulmones, y eso hace que los virus que están en transición puedan morir. Y lo que es más, esto nos ayuda también para sacar el mal aire y ciertas cosas, ciertos malestares. Si tenemos insomnio y no podemos dormir, también nos ayuda para dormir con tranquilidad. Así que quédense en el video, voy a proceder. La compañera nos está ayudando el proceso. Listo. Voy a sacar una cucharadita de mentol chino. Sí, una media cucharadita. Y también otra media cucharadita también de Vaporal. Ya. Con esto listo. Voy a proceder y esperen unos minutitos hasta que yo termine este proceso, ¿sí? Esto voy a poner, la cucharita también vamos a necesitar para poder mover y que vaya saliendo el vapor y pueda hacernos sudar a nosotros completamente y desintoxicamos nosotros completamente el cuerpo, ¿sí? Esperen un momentito, el video voy a cubrir y luego verán ustedes los resultados, por favor. Se baño primero. De esta manera entonces vamos a proceder. Ya estamos cubiertos y vamos a destapar la olla de poquito a poquito porque es fuerte, hasta lograr el objetivo que buscamos. Empezamos. Abrimos la olla y ponemos el mentol chino Vaporal y empezamos. Esto es muy fuerte, pero tenemos que hacerlo porque queremos lograr nuestros objetivos
Abrimos la boca y absorbemos por la boca todo este vapor y por la nariz. Hacemos llegar hasta el pulmón. Bueno, voy a destapar la olla completamente. En este momento voy a concentrarme para que todo ese vapor entre completamente en el cuerpo. Con la cucharita estamos moviendo. Esto va a durar de 5 a 10 minutitos. Ya. Bueno, esto tiene que durar de 5 a 10 minutitos de esta manera. Usted verá los resultados. Verá que usted tiene que sudar completamente todo lo que es su cuerpo. Esto estoy haciendo una pequeña demostración. Cuando usted tiene tapado las fosas nasales, le va a ser difícil respirar. Muy difícil, muy complicado. ¿Sí? Eso se hace de 2 a 3 veces a la semana, por favor, según la circunstancia que usted esté pasando. Pero esto es un remedio casero que le va a servir a usted para toda la vida. Practiquen esto en casa. Vean, compañeros, este es un pequeño departamento, esto no es una casa, para que usted vea que usted sí puede tener solución de sus problemas en casa, ¿sí? Por favor. Con esto, compañeros, quiero que vean. Aquí la ollita de esta manera se está moviéndose y esto va creando la vaporización y esto va ingresando al cuerpo. Cuando uno está tapado de todas las fosas nasales es difícil respirar. Usted va a sentir que se ahoga, ¿sí? Pero cuando siente que se ahoga es mucho mejor. Trate de meter todo ese vapor dentro de sus pulmones, dentro de su cuerpo y eso le va a ayudar a desintoxicar. ¿Ok? Con este cortamos. Muchas gracias.